Cada mañana a las 7:45 lo veía en el vagón 5, siempre con el mismo libro entre las manos, siempre sin mirarme. Hasta aquel lunes, un papel doblado bajo mi muslo, una nota escrita a mano. Si tú también quieres saber mi nombre, bájate en tribunal. Ese día el mundo dejó de ser predecible. Lo que empezó como un juego de miradas se convirtió en cafés antes del amanecer, cartas escondidas en buzones, recitales clandestinos y versos que sabían a refugio. Pero también llegaron las decisiones difíciles, el miedo a perderlo todo, la distancia, y sin embargo, cada tren nos traía una elección: huir o quedarse, callar o atreverse. Esta no es solo una historia de amor, es una historia sobre tener el valor de ocupar el asiento vacío junto a alguien que también te está esperando. Cada mañana, a las 7:45 en punto, el vagón 5 de la línea C en dirección norte me ofrecía la misma escena. Un desconocido con un libro abierto, sentado cerca de la puerta automática, su atención clavada en las páginas como si el mundo no hiciera ruido. Yo lo observaba desde lejos, fingiendo mirar los avisos de seguridad. Nunca cruzábamos palabra, ni siquiera miradas, solo el vaivén del tren y el rumor de la rutina. Hasta aquel lunes, el vagón estaba más lleno de lo habitual, tal vez por la lluvia o por algún retraso. No pude entrar por mi puerta habitual, así que me vi obligado a abordar por el otro extremo. Busqué su figura entre la multitud y lo encontré sentado, como siempre, con las piernas recogidas y el libro sobre las rodillas. A su lado, un asiento vacío, uno de esos vacíos que parecen tener nombre y fecha de caducidad. Me acerqué sin pensar. Me senté. Sentí algo debajo de mi muslo, un papel doblado en 4. Lo tomé, casi sin respirar. Sé que me miras. Si tú también quieres saber mi nombre, bájate en tribunal. El tren arrancó. Él no me miraba. O eso fingía. Su rostro seguía sereno, los ojos fijos en la novela, pero la comisura de su boca delataba una sonrisa apenas visible. El corazón me golpeaba con fuerza. ¿Cuánto tiempo llevaba él también mirándome? ¿Desde cuándo esta rutina era compartida? Cuando llegamos a tribunal, me levanté sin dudar. Escuché sus pasos detrás. No me giré. En el vestíbulo, él se detuvo frente a las máquinas expendedoras. «Pensé que no vendrías», dijo. Su voz era tranquila, firme. Me quedé parado. Sentí el impulso de huir, pero me quedé. «Aquí estoy», respondí. «Me llamo Jay. Alex». Nos dimos la mano, un gesto sencillo, pero cargado de electricidad. Nos despedimos con una promesa silenciosa. Mañana, mismo lugar, mismo vagón. A la mañana siguiente, llegué 2 minutos antes. Él ya estaba en la cafetería, revisando su libro. Pedimos café y compartimos un bollo. Hablamos por primera vez de verdad. Él era editor freelance. Yo trabajaba con números, informes y balances. Parecíamos opuestos, pero algo nos empujaba hacia el centro. Cada frase abría un túnel nuevo. Cada pausa era una pregunta sin resolver. Durante semanas repetimos el ritual. Cafés tempranos, lecturas compartidas, mensajes al mediodía. A veces, sin hablar mucho, solo compartíamos espacio, como si la presencia del otro fuera suficiente. Pero un jueves, su expresión era distinta. El libro cerrado, las manos inquietas. «Mi editorial está congelando proyectos», dijo sin rodeos. «El mío es uno de los primeros. Quise ofrecer ayuda, una solución. Dinero, contactos, lo que fuera. Pero él me detuvo. «No necesito que lo arregles. Solo que estés», asentí. Le tomé la mano bajo la mesa. No había una respuesta perfecta, solo el hecho de quedarme. Esa noche me escribió. «Mañana, 19:30, mismo bar. Hay cosas que necesito decir». El mensaje era breve, pero la tensión se colaba entre cada palabra. ¿Iba a despedirse? ¿A cortar esto que apenas habíamos empezado a construir? Llegué antes. Él apareció empapado, con el libro de notas bajo el brazo. «Lo siento», murmuró. El tren se detuvo entre estaciones. Pequeño presagio del caos. Me contó que su antología de poesía latinoamericana, en la que llevaba meses trabajando, se cancelaba. Le ofrecieron un pago parcial. Nada más. Lo noté temblar cuando rompía el pan con las manos. «No quiero volver con mis padres. No quiero retroceder», dijo. «Entonces no lo hagas solo. Ya conté contigo una vez», respondió. «No quiero que esto se manche con mis deudas». Guardamos silencio hasta que se me ocurrió una idea. «Hagamos algo, una lectura improvisada. Invitamos amigos, pasamos la gorra. Tal vez no solucione nada, pero nos dará aire». Sus ojos brillaron. «Necesitamos un lugar. La sala común de mi edificio tiene espacio para 30. Entonces tenemos escenario. Al día siguiente, preparamos todo. Sillas plegables, luces navideñas, vino barato». Él leyó poemas con voz segura. Yo improvisé sonido con mi viejo portátil.
Recité un texto breve que escribí en el metro. El cuenco de propinas se llenó. Casi 300 euros. Quiso dividirlo conmigo. Me negué. Paga el alquiler. El resto es para las luces de Carmela y la próxima ronda. Esa noche, bajo la lámpara del vestíbulo, me besó. Lento, suave, como si el tiempo tuviera miedo de interrumpir. Un beso que sabía a esperanza recién horneada. No dijimos mucho más, pero supimos que algo había empezado a moverse, como ese tren que cada mañana nos devolvía al mismo lugar, pero con un sentido nuevo. A veces, lo que empieza como un gesto de apoyo, termina exponiendo lo que más temes perder. La noche de la lectura quedó suspendida en mi memoria como un eco luminoso. Las voces, las risas, el cuenco lleno de billetes arrugados. Jay brillaba como si por fin su historia tuviera lugar, pero al día siguiente, algo cambió. En el vagón de siempre, su libro permanecía cerrado, su expresión tensa. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió, pero sin brillo. La editorial me llamó temprano, murmuró, apenas audible. El proyecto no se reactiva. Es oficial, el tren avanzaba, pero sentí que nosotros estábamos detenidos. ¿Y ahora qué?, pregunté, sabiendo que no buscaba soluciones. No sé, tengo algo ahorrado, pero no alcanza. No quiero volver atrás, ni a casa de mis padres, ni a entregar CVs que no me definen. El vagón se sacudió. Jay apretó el libro con fuerza, como si las palabras aún pudieran rescatarlo. Vamos a pensar algo, dije. No vamos a rendirnos tan fácil. No respondió. Bajamos en tribunal y nos separamos sin beso. Solo una mirada incierta. Esa tarde, sin embargo, me escribió. ¿Estás en casa? Tengo vino y algo que mostrarte. Llegó empapado por la lluvia. Traía un folleto arrugado. Residencia creativa, verano, Seattle. No pensaba aplicarlo, pero tal vez es momento. Son 3 meses. Talleres, edición, alojamiento incluido. ¿Y si lo intento? Me quedé callado. Mi impulso fue decir que sí. Luego, no, luego, otra vez. Sí, hazlo. Fue todo lo que dije. Jay asintió. Sacó su portátil y empezamos a llenar formularios. Él corregía su carta de motivación. Yo buscaba becas para el pasaje. Durante las siguientes semanas, cada mañana era un pulso entre la emoción y el miedo. Seguíamos viéndonos a las 7:45. Seguíamos tomando café, pero algo nos empujaba hacia una bifurcación invisible. La respuesta llegó un lunes. Felicidades, has sido seleccionado. Jay me abrazó en la escalera del metro. Su alegría era genuina, pero sus manos temblaban. Me voy en 2 meses, susurró. ¿Y si esto arruina lo nuestro? ¿Y si lo fortalece? No respondimos más. Caminamos en silencio hasta mi piso. Desde ese día, empezamos un juego nuevo. Cada mañana, en lugar de esperar una nota en el asiento, dejábamos cartas en nuestros buzones, fragmentos de libros, poemas encontrados, recuerdos del día anterior. Nos escribíamos como si ya estuviéramos lejos, como si las palabras pudieran ganarle al tiempo. Las semanas volaron. Las cartas crecían en intensidad. A veces, eran solo listas de cosas pendientes. Leer juntos en la biblioteca, ver películas mudas, desayunar en el parque sin reloj. Un viernes, Jay me entregó una caja pequeña. Dentro, un marcapáginas artesanal. En un lado, un verso. Volveré si aún me subrayas en cada página. Lo besé. Largo, callado. Faltaban 3 días para su partida. La víspera, revivimos nuestro primer trayecto juntos. Mismo vagón, mismo asiento. ¿Sabes por qué llevaba siempre el mismo libro?, preguntó. ¿Por costumbre? No, porque era la forma más segura de mirarte sin que lo notaras. Reí, lo abracé. Me dio una postal doblada. Si la poesía es un tren, el amor es la estación que aún no hemos pintado. A la mañana siguiente, lo acompañé a la terminal. Su maleta era pequeña, su mirada, cargada. Nos abrazamos sin decir más, como si todo ya estuviera escrito. Cuando el tren partió, me quedé de pie, sosteniendo la postal, viéndolo alejarse hasta que solo quedó el andén y el rumor de lo no dicho. Volví a casa con la extraña certeza de que algo apenas había comenzado. Cuando una rutina se convierte en ancla, cada carta puede doler más que el silencio. Las primeras semanas sin Jay fueron un experimento de nostalgia programada. Cada jueves, a las 8 en punto, encontraba en mi buzón un sobre con matasellos de Seattle, papel craft, tinta azul. Su letra, reconocible incluso entre cientos. Dentro, relatos de talleres, frases halladas en las paredes del campus, listas de libros leídos con adolescentes que nunca habían tocado un poema. Yo respondía los lunes, adjuntaba haikus escritos en el metro, fotos Polaroid de nuestro asiento vacío, recortes con titulares absurdos que habrían hecho reír a Jay. Era nuestro puente, nuestro hilo.
Pero a mediados de julio, una carta cambió el ritmo. Me ofrecieron extender la residencia hasta diciembre. Coordinaría un ciclo completo de literatura y migración. ¿Acepto? ¿O nos vemos en septiembre como planeamos? Te llamo el sábado después de las 19:00. Leí la nota en la cocina. El reloj marcaba las 7:30 de la mañana, pero el café se volvió tibio en mis manos. ¿Qué responderle? ¿Qué deseaba realmente? Ese sábado, a las 19:03, sonó el teléfono. Su voz sonaba distante, como si el océano hubiera filtrado los tonos. Me asusta, Alex, confesó, pero también me emociona. Cuando explico a esos chicos lo que significa un verso, siento que estoy en el lugar correcto. Entonces quédate, dije, aunque algo se me encogía por dentro. Lo importante es que el viaje siga. Hubo un silencio. Luego, una pregunta. ¿Y tú? ¿Seguirás subiendo al vagón de las 7:45 sin mí? Lo subiré. Quizá empiece a escribir notas para otro pasajero. Se rió. Esa risa suya que desarmaba mis dudas. Te propongo algo. El último fin de semana de agosto hay una lectura nocturna en un tren histórico. Subamos juntos. Hagamos nuestro propio vagón. Acordamos el plan como si fuera una cita secreta. Pamplona. Vía 2.1930. El resto, por escribir. Los días siguientes transcurrieron con el ritmo de la espera. Yo seguía dejando cartas, algunas con dibujos torpes, otras con canciones traducidas al español. Jay respondía con mapas marcados, horarios cambiados, breves confesiones. Te soñé caminando por el puente. El 30 de agosto, madrugué como si fuera la primera vez. Subí a un tren hacia el norte. Al llegar a Pamplona, lo vi bajo el cartel luminoso. Camisa blanca, bufanda mostaza. Y esos ojos que habían sido refugio durante tantas mañanas. El beso que nos dimos no fue apresurado. Fue preciso, como una frase que encuentra su lugar exacto en el párrafo. Hay un vagón antiguo solo para nosotros, anunció. Te presento al 7:45 del norte. El tren, de madera barnizada y lámparas tenues, tenía alma propia. En una mesa, ejemplares de la antología que él había editado, Fronteras Móviles. Durante el trayecto, los poetas leyeron fragmentos mientras el convoy se deslizaba entre colinas. Jay habló desde un atril improvisado. Su voz se mezclaba con el sonido metálico de las vías. Yo, desde un rincón, lo observaba como aquella primera vez en el metro. Cuando me tocó leer, improvisé algo que llevaba días gestando. Creo en las vías que se bifurcan sin miedo, en los trenes que se detienen solo para que alguien suba a tiempo, en los viajes que comienzan donde otros acaban. Jay me tomó la mano mientras los aplausos tímidos recorrían el vagón. La noche cayó sobre los cristales. El tren redujo la velocidad y se detuvo en una estación rural, envuelta en neblina. Quería mostrarte el puente sobre el río, iluminado, pero llegamos con retraso. Tal vez no podamos bajar, susurró. Entonces bailemos aquí, dije. Puso música en un altavoz pequeño, apoyó su frente en la mía, y danzamos. Lento, invisible para todos, plenamente presentes para nosotros. Cuando terminó la canción, me entregó un sobre blanco. Ábrelo mañana. Vagón de las 7:45. Prométemelo. Asentí. Nos abrazamos. Largos, como si el reloj no contara. Algunos trenes solo frenan para que el destino pueda alcanzarte a pie. Volví a Madrid con el sobre de Jay en el bolsillo interior. No lo abrí en el tren, ni al llegar a casa. Esperé hasta la mañana siguiente, justo a las 7:45, como me había pedido. Lo abrí en el mismo banco donde, meses atrás, él me dejó aquella primera nota. Dentro había una propuesta, un nuevo programa de residencias. Ruta literaria por 4 capitales europeas. De enero a abril. Jay ya había sido aceptado como coordinador. Me ofrecía acompañarlo, no como invitado, como parte del equipo, editor itinerante y gestor de contenidos, decía el texto. ¿Te atreves? Temblé, no por miedo, sino por vértigo, porque en ese momento entendí que lo que habíamos construido no era una pausa en nuestras vidas, sino un punto de partida. Esa noche le llamé. Acepto, dije. Apenas respondió. Jay rió como si hubiera contenido el aire desde que me entregó el sobre. Entonces empieza a hacer la maleta. Los siguientes meses fueron una cuenta regresiva disfrazada de rutina. Seguíamos intercambiando cartas. Nos veíamos los fines de semana. Preparábamos itinerarios, presupuestos, sesiones de lectura. Pero algo sutil se colaba entre los pliegues. No era duda. Era la consciencia de que el cambio sería real, profundo, irreversible. Diciembre llegó con frío seco y horarios apretados. Jay pasaba más tiempo releyendo documentos que escribiendo versos. Yo dormía menos. Una noche, mientras pegábamos notas en un corcho improvisado,
Él se quedó en silencio. ¿Estás seguro de querer hacerlo? Tú no. Lo deseo, pero también lo temo. Ya no somos los mismos que compartían café en el andén. No, respondí. Ahora sabemos cuántas estaciones somos capaces de cruzar. El 2 de enero abordamos el tren desde Chamartín, mochilas ligeras, 2 cuadernos compartidos y una copia de Crimen y Castigo, firmada por los dos. Jay dejó la ventanilla entreabierta. Por si alguien necesita inspiración, bromeó. Nos dirigimos a Lisboa, primera parada. Luego vendrían Berlín, Viena, Praga. Pero el kilómetro cero era ese momento, ese banco compartido, esa certeza. Los primeros días fueron un torbellino de nuevas calles, idiomas cruzados, rostros nuevos. Nos alojaban en hostales con olor a papel viejo. Las lecturas eran modestas, pero intensas. Había preguntas, aplausos, a veces lágrimas. Jay brillaba en ese entorno. Su voz modulaba el ritmo de cada palabra. Yo me encargaba de grabar, editar, escribir las crónicas que subíamos a redes. Éramos un sistema, uno que aprendía a moverse en conjunto. Pero no todo fue simple. En Berlín, una poeta nos acusó de romantizar la migración. En Viena, se cayó una sesión por problemas técnicos. Una noche, después de una jornada agotadora, discutimos por un correo que olvidé enviar. Las palabras fueron más cortantes de lo necesario. No puedo con todo, dijo Jay, alzando la voz. Yo tampoco, repliqué, pero aquí estamos. ¿No es eso lo que importa? Hubo un silencio áspero. Dormimos de espaldas, sin tocarnos. Al día siguiente, él me dejó una nota en la taza de café. No me importa tener razón, me importa que lleguemos. La tensión cedió. Volvimos a reír, a caminar sin mapa, a discutir sobre ediciones con pasión, no con ira. En Praga, organizamos una lectura dentro de un tranvía antiguo. La lluvia golpeaba las ventanas. Jay leyó un poema en checo aprendido de memoria. El público lo aplaudió de pie. Cuando se giró, sus ojos me buscaron entre la multitud. Me acerqué. Lo besé sin importar quién miraba. Lo logramos, susurré. Y aún falta, dijo él. Pero sí, estamos en camino. Esa noche, en la habitación del hostal, me recosté sobre su pecho. Escuché su corazón como si fuera el compás de todo lo que habíamos recorrido. Sabía que no sería fácil, que vendrían más estaciones, más pausas, más dudas, pero también sabía que no había nadie más con quien quisiera perderme para volver a encontrarme. Porque el kilómetro cero no está en una ciudad, está en la decisión de subir a bordo. Las despedidas verdaderas no ocurren en estaciones. Se escriben entre líneas, cuando ya no hay billete de vuelta. La última ciudad del recorrido era Ámsterdam. Quedaban 4 días. Las sesiones se habían vuelto más íntimas, menos académicas, más humanas. Una estudiante leyó un texto sobre su hermano, que vivía en otro país desde hacía años. Jay no pudo evitar las lágrimas. Esa noche, al volver al hostal, se encerró en el baño con el cuaderno de tapas duras. Lo oí escribir durante casi 1 hora, sin pausa. No pregunté. Sabía que algunas páginas se llenan mejor en soledad. Al día siguiente me despertó con un café y un sobre. «Lee esto cuando llegues al museo», dijo, besándome la frente. Obedecí. En el banco de madera frente al canal abrí la carta. Decía, si este fuera el final, lo firmaría con orgullo. Pero no quiero que sea un final. Quiero que el viaje se transforme, que tú y yo volvamos a elegirnos, incluso cuando no haya trenes. Esta historia no debe terminar con aplausos. Debe continuar con decisiones. Guardé el papel en mi chaqueta. Caminé de vuelta con las manos frías y el pecho encendido. Al llegar, Jay me esperaba en el vestíbulo. Sus ojos hablaban antes que su voz. Me ofrecieron quedarme, dijo, directo. Un programa de beca, 1 año, edición bilingüe. Estudiantes de distintos países. Todo cubierto, asentí. Ya lo había intuido. ¿Y tú qué quieres? Se quedó en silencio. No por duda, sino por respeto al peso de la pregunta. Quiero quedarme, pero contigo. ¿Y si yo no puedo? Respondí, más sincero que sereno. Jay bajó la vista, apretó los puños. Entonces me iré, pero no hoy. Hoy, si tú me lo pides, bajo contigo en el andén. Lo miré. Pensé en todo lo vivido. Las cartas, los vagones, los poemas, las lluvias, los silencios. No quería detenerlo, ni tampoco perderme. No quiero que elijas entre el tren y yo. Quiero que subas y escribas, y que cada jueves me mandes una línea que no sepa terminar sin mí. Él sonrió con los ojos húmedos. Prometido. Las siguientes 72 horas fueron una especie de cuenta atrás, camuflada de normalidad. Hicimos una última lectura en una biblioteca flotante. Brindamos con vino barato. Cruzamos los canales de noche. En cada esquina, un recuerdo nacía. El lunes, lo acompañé a la estación. Llevaba una maleta más grande que la de enero.
Pero el mismo libro viejo, Crimen y Castigo, ahora con más páginas subrayadas, más dobleces, más historia. Nos abrazamos sin prisa, sin frases teatrales, solo un cuídate y un escribe. Cuando el tren arrancó, no lloré. Sonreí, porque por primera vez en meses, entendí que avanzar no es perder. Los meses siguientes fueron una mezcla extraña de vacío y rutina. El vagón de las 7:45 volvía a estar lleno, pero nadie ocupaba el asiento frente a mí. Aún así, cada lunes encontraba una carta en mi buzón, a veces breve, a veces extensa, pero siempre sincera. En marzo recibí una distinta, una tarjeta postal con una sola frase. Abril.Lisboa.Feria del Libro. Mesa redonda. El amor en tránsito. ¿Te apuntas? Reservé el vuelo esa misma tarde. Cuando nos reencontramos, fue como si el tren nunca hubiera frenado. Jay me llevó hasta una terraza con vista al puerto. Me tendió otro sobre. Dentro, un nuevo cuaderno. Blanco, sin título, sin líneas. En la primera página, solo una pregunta. ¿Qué estación sigue? Tomé el bolígrafo. La que escribamos juntos.